Historia de Simbad el Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los 7 viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo. Introducción. Había en Bagdad un infeliz mozo de carga llamado Nadir. Era un día rigoroso del verano, cuando este pobre caminaba por las calles de la ciudad, llevando sobre sus hombros un grandísimo fardo. Tiempo hacía ya que marchaba, y encontrándose casi sin aliento, tuvo al fin que detenerse para tomar algún descanso. Echó al suelo su carga y se sentó sobre ella en medio de una calle, teniendo al frente una casa en cuyo grandioso aspecto y por el agradable olor que salía de ella, conoció que allí dentro habitaba un gran personaje, y que a la sazón se daba un banquete. Así era en efecto. El ruido de los convidados, los excitantes olores de los manjares y la suave melodía de armoniosos instrumentos, ninguna duda dejaban. Excitada la curiosidad de Nadir, quiso saber quién vivía en aquella casa, y acercándose a varios criados que vio en la puerta, ricamente vestidos, les preguntó cómo se llamaba el señor de aquel palacio. «Extraño es, por cierto», le contestó uno de ellos, «que viviendo en Bagdad no sepáis que esta es la morada del célebre Simbad el Marino, el cual ha viajado por todos los mares que alumbra el sol». El hombre mozo, que ya tenía noticia del opulento Simbad, no pudo menos que envidiar la suerte de un hombre tan venturoso y compararla con la suya desgraciada. En un rapto de desesperación, alzó los ojos al cielo y exclamó con voz bastante alta: «Oh supremo hacedor de todas las cosas, ¿cuánta es la distancia entre Simbad y yo? Continuamente trabajando, y apenas puedo alimentar a mi familia con mísero pan de cebada, mientras que este afortunado Simbad, ocioso en medio de tantos deleites, gasta inmensas riquezas. ¿Cuáles serán sus méritos para concederle al cielo tantos dones, y qué habré yo hecho para merecer tanta desgracia?» Sumergido en sus tristes reflexiones, permaneció un corto espacio, hasta que sintió que le agarraban del brazo y un hombre le decía: «Venid conmigo, mi señor Simbad quiere hablaros». Nadir, temiendo que Simbad habría oído su exclamación y le llamaba para castigarle, rehusaba obedecer aquella orden, diciendo que no podía dejar abandonada su carga en medio de la calle, pero al fin tuvo que ceder a las repetidas instancias del criado. Temblando llegó Nadir a un salón en donde había muchos señores comiendo con indecible regocijo. El sitio de preferencia le ocupaba un personaje grave y agraciado, a quien servían con solicitud un gran número de criados ricamente vestidos. Era Simbad aquel señor, y mandando a Nadir que se sentase a su lado, él mismo le sirvió de comer. Concluida la comida, Simbad preguntó al mozo cómo se llamaba y cuál era su ocupación. Contestóle Nadir avergonzado, y Simbad añadió: «Ya que tengo el gusto de conoceros, quisiera saber por vuestra boca en mi presencia lo que os oí decir poco ha en la calle». Nadir, a tal demanda, tembló de pies a cabeza, y muy sonrojado contestó: «Señor, os confieso que desesperado y trastornado por el cansancio, aventuré algunas palabras indiscretas que os ruego me perdonéis. Muy lejos de reprenderos por vuestras quejas, compadezco vuestra situación, pero quiero haceros ver el error en que estáis respecto a mí. Habréis pensado sin duda que todo cuanto poseo lo adquirí sin trabajo ni merecimiento, y voy a desengañaros. Antes de llegar a tan feliz estado, he sufrido muchos años de privaciones y penalidades. Alguna vez me habréis oído hablar ligeramente de mis extrañas aventuras», dijo, volviéndose a los convidados, «y de los peligros que corrí en 7 viajes que hice, peligros capaces de quitar el ánimo para cruzar los mares a los hombres más codiciosos. Ahora, puesto que se presenta la ocasión, os haré una narración exacta, si me hacéis el honor de escucharme». Fin de la sección 1. Primer viaje de Simbad el Marino. Habiendo heredado un sinnúmero de bienes, como joven sin experiencia y dueño de mi voluntad, principié desde luego a gastar en caprichosos deleites. Viendo que mis riquezas disminuían considerablemente, reflexioné a buen tiempo que a más correr iba caminando a la pobreza, y que pronto llegaría a la vejez encontrándome sin dinero.
Tomé pues una resolución. Consulté con algunos mercaderes juiciosos que traficaban por el mar, y aconsejado por ellos pasé a Bálsora, donde me embarqué, dando a la vela para las Indias Orientales, con ánimo de allí emplear el dinero que me quedaba. Un día de nuestra navegación nos cogió una calma tocando a un islote a flor de agua. El capitán permitió que se saliesen a tierra los que los deseasen, y yo fui uno de estos. Principiamos a divertirnos. Encendimos lumbre para comer, y repentinamente la isla se conmovió, causándonos un terrible estremecimiento. Los que habían quedado en el buque vieron el sacudimiento, y nos gritaron que inmediatamente volviésemos a embarcarnos, porque lo que habíamos creído ser una isla era el lomo de una enorme ballena. Con la mayor celeridad, unos se metieron en la lancha, muchos se echaron a nado, y yo me hallaba todavía sobre la ballena cuando, levantando ésta su diforme cola, se sumergió en el mar, dándome solo el tiempo preciso para abrazarme a un madero que habíamos llevado del buque para encender fuego. El capitán, al momento que recibió a bordo a los que se habían salvado, sin advertir que yo faltaba, se hizo a la vela y aprovechó un viento favorable que principió a soplar. Quedando yo a merced de las olas, hube de disputar mi vida todo el día y la noche siguiente, hasta que ya no tenía fuerzas ni esperanzas de salvación. Arrojado afortunadamente a una isla, estuve allí sobre la tierra sin sentido, hasta que a la mañana el calor del sol principió a reanimarme. Sumamente débil por la falta de alimento y el excesivo cansancio, fui arrastrándome para buscar algunas hierbas de qué comer. En efecto, comí de ellas, y el agua fresca de una fuente que tuve la dicha de hallar acabó de restablecerme. Quise luego caminar tierra adentro, y en una hermosa pradera vi muchos caballos que estaban paciendo. Entre el temor y la alegría, dirigí allí mis pasos. Cuando estuve cerca, conocí que eran yeguas, atadas todas a fuertes estacas. Eran todas hermosísimas, y yo las miraba entusiasmado, cuando la voz de un hombre salió de una gruta. Poco tiempo había pasado cuando aquel hombre se me acercó y me preguntó quién era. Yo le referí mi aventura, y cogiéndome de la mano me internó en la gruta, en donde otras muchas personas que había se quedaron atónitas al verme. Diéronme a comer algunos manjares, y yo les pregunté qué hacían en aquel lugar que me había parecido una isla desierta. Ellos me respondieron que servían de palafreneros al rey Mirza, soberano de aquella isla, que en igual estación todos los años llevaban allí las yeguas del rey, a las que cubría un caballo marino, volviéndose después al mar, que enseguida llevaban otra vez las yeguas a la corte, siendo destinados para el rey los caballos que de ellas nacían, de una hermosura admirable y extremada velocidad. Me dijeron también que al día siguiente debían marcharse, y que si yo hubiese llegado cuando ellos no estuviesen allí, hubiera perecido sin remedio, pues las poblaciones estaban muy distantes y era imposible dirigirse a ellas sin guía ni camino. Emprendimos nuestro viaje al día siguiente hacia la capital de la isla. Fui presentado al rey Mirza, y me hizo varias preguntas, a las cuales, contestando yo a su satisfacción, declaró que se interesaba mucho en mi desgracia, y por lo tanto dio orden de que se me proporcionase todo cuanto necesitara. Relacionándome yo con los mercaderes, particularmente los extranjeros que allí encontré, supe noticias de Bagdad, y pensé en volverme a mi país creyéndolo fácil. Frecuentando la corte del rey, conversaba con los gobernadores, los príncipes que le rodeaban y los sabios de la India, instruyéndome en las costumbres y leyes de sus estados. Un día paseaba yo en el puerto, cuando llegando un buque principió a descargar sus mercancías, entrándolas en sus almacenes. De repente, fijaron mi atención unos fardos. Viendo en ellos escrito mi nombre, los examiné detenidamente y reconocí sin duda que aquellos eran los mismos que yo había cargado cuando me embarqué en Bálsora. También conocí al capitán, y como yo estaba persuadido de que me creía muerto, acercándome a él le pregunté de quién eran aquellos fardos. No reconoció mis facciones y me contestó: embarcándose conmigo un mercader de Bagdad llamado Sinbad, llegamos un día cerca de una isla. Él, con otros pasajeros, desembarcó, y la supuesta isla era una disforme ballena durmiendo a flor de agua, la cual, cuando sintió sobre su lomo el fuego que encendieron, se sumergió en el agua,
Se salvaron la mayor parte de los que estaban encima, pero entre algunos que se ahogaron fue uno el desgraciado Simbad. Suyos eran esos fardos, y tengo intención de negociarlos por si algún día encuentro a alguno de su familia, entregarle su capital y las ganancias que de él haya sacado. Pues yo soy ese Simbad, mi capitán, le dije. Os habéis equivocado creyéndome difunto, míos son los fardos. El capitán, sorprendido por mis palabras, exclamó: ¿Será posible, gran Dios? ¿De quién puede uno ya fiarse? ¿A dónde está la buena fe de los hombres? Con que yo con mis propios ojos vi perecer a Simbad. Todos los pasajeros lo vieron como yo. Y ahora tenéis el descaro de venir diciéndome que sois ese Simbad, hombre perverso. Al juzgar vuestro aspecto cualquiera os tendría por un hombre honrado, y sin embargo, con una inicua maldad, intentáis apoderaros de unos bienes que no os pertenecen. Si queréis escucharme, le contesté, podré saber el modo cómo me salvé. Le referí pues lo que me había ocurrido y mi encuentro con los palafreneros del rey Mirza. Convencido por estas palabras y llegando al mismo tiempo algunos pasajeros de su buque, me reconocieron, manifestando su grande alegría porque me volvían a ver, con lo cual el capitán, persuadido de que yo no era un impostor, conociéndome al fin, se arrojó en mis brazos exclamando: «Bendito sea Dios, que os libró de tan inminente peligro. Cuánta es mi satisfacción en este momento. Vuestros son los fardos, tomadlos, ahí los tenéis». Yo no sabía cómo expresarle mi agradecimiento y elogiar bastante su honradez. Quise regalarle algunas mercancías, pero él no consintió en admitirlas, aunque le hice grandes instancias. Regalé al rey lo más precioso de mis fardos, y aquel señor, dignándose admitir mi obsequio, me hizo otros presentes de más consideración que los míos. Cambié las mercancías por otras del país, y cuando el buque se hizo a la vela me embarqué, habiéndome despedido del rey Mirza. Favorable nos fue la travesía, llegando por fin a Bálsora, desembarcando mis géneros por valor de 100.000 sequíes. Inútil será decir que yendo a ver a mi familia me recibió con el júbilo que puede causar la inesperada vista de una persona que ya se ha creído perdida. Compré muchos esclavos, campiñas y construí una casa grandiosa para disfrutar en ella todos los placeres de la vida, después de los quebrantos que había sufrido. Simbad suspendió aquí su narración para seguir comiendo, y el banquete duró hasta la noche. Se despidieron los convidados muy alegres y satisfechos del agasajo con que los había tratado su amigo, y cuando Nadir fue a retirarse le dijo Simbad, poniéndole en la mano un bolsillo con 100 sequíes: «Tomad, amigo Nadir, ahí tenéis para socorrer a vuestra familia hasta mañana, que volveréis a oír la continuación de mis aventuras». Entusiasmado, el mozo, con tan inesperado presente, se despidió, y llegado a su casa, hizo un fiel relato de su ocurrencia a su esposa, que ya le aguardaba con impaciencia, la cual recibió un gozo indecible al ver brillar en sus manos los sequíes. Ella y los hijos dieron gracias a Dios por el beneficio que les enviaba, y aquella noche durmieron más tranquilos de lo que tenían por costumbre. Llegada la mañana siguiente, Nadir se asió con la mejorcita ropa que tenía y se fue a la casa de su generoso bienhechor. Este le recibió con el mayor agasajo, y cuando estuvieron reunidos los convidados de la víspera, principiaron la comida. De sobremesa, tomó Simbad la palabra diciendo: «Confío, señores, en que tendréis la amabilidad de escuchar la continuación de mis aventuras en mi segundo viaje, que por cierto no son de menos interés que las del primero». Prestaron todos atención y Simbad habló así. Fin de la sección 2. Segundo viaje. Decidido como estaba a pasar tranquilamente en Bagdad lo que me restase de vida, pasaba los días en la más indolente ociosidad, y esto pronto vino a cansarme. De nuevo me asaltaron los deseos de viajar por mar, y así lo verifiqué segunda vez, llevando conmigo ricas mercaderías. En compañía de otros mercaderes emprendí mi navegación, pasando de isla en isla, donde hacíamos cambios muy ventajosos. Desembarcamos un día en una frondosa isla cubierta de árboles frutales, aunque tan desierta que no se hallaba ni aún indicio de haber allí jamás pisado planta humana.
Fuimos internándonos por sus deliciosas praderas, y mientras algunos se divertían cogiendo flores o se refrescaban con las cristalinas aguas de sus abundantes fuentes, yo me senté a comer a orilla de un puro arroyo que bañaba los pies de frondosísimos árboles. Después de mi comida, el sueño embargó mis sentidos. No sé cuánto tiempo dormí, pero al despertar ya no vi el buque que allí me había llevado. Sobresaltado me levanté, miré a todas partes y no encontré a los mercaderes que me habían acompañado. Muy en lontananza distinguí el buque a toda vela, pero no tardó mucho en perdérseme de vista, desapareciendo en el horizonte. Considerad, amigos, cuánta sería mi amargura encontrándome allí solo y desamparado en medio de un desierto. Se agolparon a mi imaginación las más horrorosas ideas. Principié a golpearme en el suelo y a maldecir mi codicia insaciable que no se había contentado con el primer viaje. Todas mis voces se perdían en el espacio, mis maldiciones y propósitos se estrellaban en los troncos de los árboles. No quedándome otro arbitrio que conformarme con la voluntad de Dios, me subí a la copa de un árbol, por si desde allí descubría objeto alguno que halagase mi situación. Muy en lo interior de la isla descubrí cierto bulto blanco. Bajé, recogí todos los víveres que pude y me dirigí hacia el punto en que estaba el objeto aquel. Estando ya cerca, después de andar mucho tiempo, distinguí que era una enorme bola blanca. Fui acercándome. Su tamaño era portentoso. La toqué con la mano y percibí en ella una suavidad extremada. Di vueltas a su alrededor y no pude conocer que tuviese abertura alguna. Subir encima era imposible, porque a más de su desmesurada altura se oponía su excesiva suavidad. Era cerca de la hora de ponerse el sol, y repentinamente se oscureció como si le ocultase una densa nube. Alcé los ojos y vi con asombro ser la causa una ave de tamaño espantoso, que venía volando hacia donde yo estaba. En aquel momento me acordé de haber oído hablar a los marineros de una ave llamada roc, y comprendí que aquella era, y la bola blanca, un huevo suyo. Me arrimé todo cuanto pude a ocultarme debajo del huevo, y el ave, parándose encima, se puso a empollarlo. Una de sus patas, tan gorda como el tronco de un árbol, caía delante de mi cuerpo, y yo me até a ella con la faja de mi turbante, confiado en que al volar el ave me llevaría consigo y me transportaría fuera de aquella isla desierta. No salió vano mi cálculo. Después de pasar toda la noche de aquel modo, al amanecer el día siguiente voló el ave y me remontó tan alto que perdí de vista la tierra. Después de divagar algún tiempo por el espacio, volvió a bajar el ave con la velocidad del rayo, y entonces yo al tocar en tierra me desaté prontamente de su pata. Ella dio un salto, cogió en su pico una gran serpiente y desapareció volando. Encontréme, pues, en un valle muy hondo, cuyas montañas largas y escarpadas se perdían en las nubes. Miré a todas partes y me convencí de que no era mejor el sitio en donde estaba que la isla desierta que había dejado. Fijé la vista en el suelo y vi que todo estaba entapizado de gruesísimos diamantes, lo cual no pudo menos de causarme algún placer. Mas pronto se trocó en terror al divisar un gran número de serpientes disformes, tales que la más pequeña podía tragarse a un hombre. Aquellos reptiles de día se ocultaban en sus cuevas por temor al roc y solamente salían de noche. Todo el día la pasé recorriendo el valle, y cuando llegó la noche me acogí a una cueva, cerrando bien la entrada con una gruesa piedra para librarme de las serpientes. Me puse a cenar y fui sobrecogido de temor por los espantosos silbidos de las serpientes que cruzaban por el campo. Fácilmente comprenderéis con cuánto sobresalto pasaría yo la noche. Luego que amaneció y las serpientes se retiraron a sus cuevas, salí de la mía tan sobresaltado que largo rato anduve sobre los diamantes y no me cuidé de cogerlos. Cansado al fin de andar me senté, y era tal la falta de sueño por mi desvelo de la noche que me quedé dormido. Corto fue mi sosiego, porque un enorme bulto cayendo a mi lado me despertó. Miré asustado, y era un tremendo trozo de carne fresca, viendo al mismo tiempo caer otros muchos por todo el valle.
Comprendí entonces lo que aquello significaba, y era ni más ni menos lo que yo había oído referir varias veces a los marineros acerca del Valle de los Diamantes, y del modo extraño de cogerlos de un suelo donde no podía penetrar ningún hombre por ser tan elevadas las rocas y no tener bajada alguna. El ardid con que se apoderaban de aquellas riquezas consistía en dirigirse a la orilla del valle, por lo alto de las montañas, y tirar abajo gruesos pedazos de carne en la temporada que las águilas del país hacen sus crías. Los trozos de carne al caer de lo alto reciben los diamantes que se les clavan con sus puntas. Las águilas acuden a la carne, la cogen y la llevan a sus nidos en lo alto de las rocas para sus hijuelos. Entonces los mercaderes, haciendo espantar a las águilas con fuertes gritos, acuden a los nidos y cogen los diamantes que la carne tiene clavados. Siempre había yo tenido por fabuloso este relato, pero convencido entonces de su verdad, resolví aprovecharme de tal suceso para salir del valle, que sin duda podía considerar como mi sepulcro. Recogí los diamantes más gruesos que vi, llené cuanto pude la bolsa grande que me había servido para mis provisiones, y cogiendo un pedazo gruesísimo de carne, me la até alrededor del cuerpo, sujetando a mi cintura la bolsa, y me tendí en el suelo. Llegaron al momento las águilas, cada cual se apoderó de un pedazo de carne, y la que tomó el que a mí me envolvía me llevó a su nido. Cuando los mercaderes ahuyentaron las águilas y se acercaron para hacer su presa, el que llegó a mí quedó sorprendido al verme, pero luego se repuso y principió a insultarme, diciendo que yo le robaba lo que era suyo. «No así me insultéis», le contesté. «Mirad si yo tengo para vos y para mí diamantes que habrían de envidiar todos vuestros compañeros, cogidos por mis manos en lo interior de ese valle a donde ninguno de vosotros pudo jamás penetrar». Estaba yo enseñándole los diamantes cuando llegaron los otros mercaderes y, admirados de verme, lo quedaron mucho más cuando les referí mi singular historia y mi temerario arrojo. Me llevaron a su albergue y entonces les manifesté los diamantes que llevaba en la bolsa, quedando tan admirados de su grandioso tamaño que confesaron no haber visto otros iguales en los muchos países que habían recorrido. Le dije que tomase los que quisiese al mercader que me había encontrado en el nido. Él fue tan modesto que solo tomó uno. Yo le instaba para que tomase más, y él me contestó: «Este solo es tan precioso que bastará para proporcionarme una vida tranquila en la abundancia, sin necesidad de volver a emprender más viajes». Hacía ya días que los mercaderes habían ido a recoger diamantes, y contándose satisfechos con los que tenían reunidos, pasamos la noche sosegados, y a la mañana siguiente nos embarcamos todos juntos. Llegamos a la isla de Rodas, en la cual se cría el árbol del alcanfor, siendo tan frondoso que pueden cobijarse cómodamente alrededor de su tronco 100 hombres. Haciendo en el tronco una abertura, mana un jugo, el cual recogido en un vaso se endurece y forma el grano del alcanfor. Enseguida, el árbol se seca y muere. Allí también se crían los rinocerontes, animales no tan grandes como el elefante y mayores que el búfalo. Encima de la nariz tienen una asta muy larga, con tal fuerza que, peleando con un elefante, le clavan por el vientre y le alzan a lo alto, llevándole sobre la cabeza. La sangre que corre de la herida le cae al rinoceronte sobre los ojos, le quema y le ciega, obligándole a caer en el suelo con su carga. En este momento llega el roc, los coge a entrambos con sus garras y se lo lleva a su nido para alimento de sus hijuelos. Muchas más particularidades hay en aquella isla, que no refiero por acortar mi narración. Troqué allí muchos diamantes por mercancías de gran precio, y después, dirigiéndome a Bálsora, volví a Bagdad. Principié de nuevo a disfrutar las inmensas riquezas que poseía, ganadas con tantos trabajos, y repartí gruesas sumas entre los pobres. Hizo aquí punto Sinbad a su segundo viaje, y mandando entregar 100 sequíes a Nadir le dijo: «Recoged ese dinero para atender a la subsistencia de vuestra familia», y con mucho agrado le despidió hasta el día siguiente para que volviese a escuchar las aventuras del tercero. Olvidado ya de su miseria el mozo, acudió al día siguiente al palacio de Sinbad. Todos los convidados se sentaron a la mesa, en la que les sirvieron una espléndida comida, y cuando hubieron concluido, el señor de la casa, dirigiéndose a los circunstantes, principió su relación en la forma que sigue. Fin de la sección 3. Tercer viaje.
Poco tiempo había pasado entregado a los deleites de la vida y ya en ellos había perdido el recuerdo de los riesgos corridos en mis dos viajes. Estaba todavía en la flor de mi edad, y el ardor de la sangre me impulsaba a nuevos peligros, a más extrañas aventuras. Desde Bagdad me dirigí otra vez a Bálsora con ricas mercancías, y embarcándome con otros mercaderes, nada particular nos ocurrió en los primeros días. Uno en que nos hallábamos en alta mar, fuimos sorprendidos por una terrible borrasca, y perdimos nuestro rumbo. Por algunos días fuimos el juguete de las olas, y al fin, salvándonos prodigiosamente, nos encontramos arrojados en una isla que ya el capitán conocía muy bien, y nos dijo: «Esta isla, como todas sus inmediatas, están habitadas por unos hombres muy velludos, que sin duda nos acometerán, pero es preciso que nosotros no les resistamos, pues aunque son enanos, es un número más excesivo que el de las langostas, y en el momento que hiciésemos daño a uno de ellos, caerían como una bandada sobre nosotros y nos sacrificarían». Estas palabras sobrecogieron a todos los pasajeros, y creció nuestro temor cuando vimos aparecer una multitud de salvajes asquerosos que apenas tendrían 3 pies de altura. Nuestro buque se hallaba anclado no muy lejos de la isla, y nosotros desde él vimos echarse a nado aquellos hombrecillos, que al acercarse nos hablaban un lenguaje que no entendíamos. Agarrándose a las jarcias, treparon sobre su cubierta con extraordinaria velocidad. Nosotros les dejamos hacer, llenos de terror, sin atrevernos a ponerles la menor resistencia. Soltando ellos las velas, dirigieron el rumbo hacia otra isla distante de la suya. Cuando llegamos allá, nos hicieron desembarcar a todos, y al momento ellos se volvieron con el buque hacia donde habían salido. Encontrándonos en la isla solos y sin buque, nos internamos en ella, persuadidos a que nos aguardaba una muerte próxima. Sin embargo, encontramos diversas frutas sabrosas y comimos de ellas. Cansados ya de andar, descubrimos a lo lejos un edificio grandísimo, y a él nos dirigimos. Lo primero que se presentó a nuestra vista fue un gran patio, y al frente un disforme aposento en que, a un lado, había un montón de huesos humanos y al otro muchísimos asadores. El terror que aquel espectáculo nos causó y el cansancio del camino nos hizo caer al suelo, permaneciendo largo rato abismados en un terror mortal. Principiaba el sol a ponerse, y de pronto se abrió una puerta con estruendo, apareciendo a nuestra vista un hombre negro muy alto, en cuya horrible frente chispeaban 2 ascuas. De su boca salían unos terribles y puntiagudos dientes. El labio inferior le caía sobre la barba. Las uñas eran disformes y encorvadas como de ave de rapiña. Todos quedamos petrificados al aspecto de tan formidable gigante. Cuando recobramos nuestros sentidos, él estaba sentado mirándonos fijamente. Por fin alargó una mano, se dirigió a mí, me agarró por el pescuezo, y dándome vueltas para verme bien de alto a abajo, no encontrándome más que huesos, me arrojó lejos de sí. La misma operación fue practicando con los demás, y llegando al capitán, que era el más grueso de todos, le tomó en una mano como quien coge un pájaro, le atravesó a lo largo del cuerpo un asador, le puso sobre el fuego, y después de algunas vueltas, se lo comió. Concluida su brutal merienda, volvió a su aposento, se tendió y principió a roncar estrepitosamente, durmiendo hasta la madrugada. Nosotros no pudimos sosegar ni un instante, agitados por la más cruel zozobra. Cuando el día despuntó, salió el gigante del castillo, dejándonos a todos dentro. Habíamos permanecido toda la noche en un sepulcral silencio, y así, cuando nos creímos libres de nuestro cruel enemigo, prorrumpimos en espantosos alaridos. Aunque nosotros éramos muchos y solo teníamos un adversario, tal era nuestro terror que a ninguno se le ocurrió librarnos de él dándole muerte. Largo rato estuvimos tratando del modo de ponernos a salvo, pero todos los medios que se nos ocurrieron eran irrealizables. Al fin convinimos en resignarnos con lo que Dios quisiera disponer de nosotros. Salimos a buscar frutas para comer, buscamos otro albergue donde pasar la noche, pero ninguno hallamos, y tuvimos que volver al castillo. Cuando fue de noche vino el gigante y se cenó otro de nuestros compañeros. Luego se durmió roncando como la noche anterior, y a la mañana salió como de costumbre.
Tan horrorosa era nuestra situación que pensamos algunos en arrojarnos al mar, pero otros más prudentes nos aconsejaron que de ninguna manera atentásemos contra nuestra existencia, ofendiendo así a Dios. Antes bien, buscásemos un ardid para darle la muerte a nuestro feroz enemigo. Entonces me ocurrió a mí una idea que, comunicándola a otro compañero, mereció su aprobación y todos luego convinieron en ella. «Hermanos», les dije, «construyamos algunas balsas con la mucha madera que hay en la playa, demos la muerte o burlemos la vigilancia de ese monstruo gigante y huyamos de aquí en las balsas». Todos aprobaron mi proposición y se construyeron inmediatamente las balsas para 3 personas cada una. Volvimos al castillo cuando fue de noche y tuvimos el dolor de ver al gigante cenar otro de los nuestros. Enseguida se tendió en el suelo y se durmió. En aquel momento 10 de los más atrevidos, siendo yo uno de ellos, pusimos cada uno su asador al fuego. Cuando las puntas ya estuvieron enrojecidas, rápidamente se las arrimamos a los ojos al gigante, vaciándoselos. El dolor que sintió aquel monstruo le hizo lanzar un alarido que casi nos hizo caer aterrados. Se levantó y tendió los brazos en todas direcciones. Principió a buscarnos furioso para vengarse, mas nosotros pudimos librarnos de entre sus manos y guarecernos en los rincones a donde su cuerpo no podía penetrar. Andando a tientas encontró la puerta y salió, estremeciendo el recinto con rugidos espantosos. Corrimos nosotros al sitio en que teníamos las balsas y aguardamos para embarcarnos a que fuera de día. No bien despuntaba la aurora, divisamos a lo largo al gigante que venía hacia nosotros guiado por otros muchos tan monstruos como él. Inmediatamente nos echamos en las balsas, alejándonos a todo remo de la playa. Los gigantes que nos vieron huir corrieron hasta la orilla y cogiendo grandes piedras nos las tiraron, con tal acierto que todas las balsas, excepto la que yo ocupaba con otros 2 compañeros, fueron deshechas, pereciendo los que iban en ellas. Los 3 que nos habíamos felizmente librado apuramos nuestras fuerzas y logramos vernos a salvo del furor de los gigantes. Nos encontramos en alta mar, pasando todo el día y la noche, siendo el juguete de las olas que, tirándonos de una parte a otra, amenazaban tragarnos. Dichosamente el otro día nos vimos arrojados a otra isla y renació en nosotros la alegría. Principiamos a pasearnos y a comer de las frutas gustosísimas que encontramos, y en el camino vimos un árbol de enorme corpulencia y muy alto, en el cual resolvimos pasar la noche a salvo de las fieras que allí hubiese. Al anochecer, trepamos al árbol y apenas habíamos subido, nos estremeció el ruido espantoso que venía haciendo hacia el mismo sitio una disforme serpiente. Llegó pues al pie del árbol, se alzó a lo largo del tronco, y encontrando con mis compañeros que estaban más bajos que yo, se los tragó instantáneamente, y se volvió por donde había venido. En la mayor angustia pasé allí la noche, y al amanecer bajé a tierra, estremeciéndome al pensar que la noche siguiente me aguardaba la suerte de mis 2 compañeros. Tentación tuve de arrojarme al mar, pero el instinto de la propia conservación me sugirió la idea de reunir muchas ramas con punzantes espinas y colocándolas alrededor del árbol hasta una altura grandísima, formar una fortaleza en que resguardarme del feroz animal. Hícelo así, subiendo lo más alto que pude a la caída de la tarde. Al ser de noche, apareció la serpiente junto al árbol. Intentó subir, dio vueltas, olfateó, se desesperaba, y nada pudo conseguir, aunque pasó toda la noche en tentativas. Yo no me atreví a bajar hasta bien salido el sol, y entonces, fatigado por la mala noche que había pasado y desesperado de mejorar mi situación, me decidí a poner fin a mis desgracias en lo profundo del mar. Con este pensamiento me dirigí a la playa, y en el momento de ir a consumar mi crimen, la mano de Dios me salvó, haciéndome distinguir algo lejos una embarcación. Entonces principié a dar fuertes voces y a hacer señas agitando en el aire la tela de mi turbante. La tripulación me vio y echando al agua la lancha corrió en mi socorro. Cuando llegué a la nave todos me preguntaron asombrados por qué me hallaba en aquel sitio, y refiriéndoles yo mis aventuras manifestaron un grande alborozo al verme salvo de tantos peligros. A porfía se afanaron por darme de comer de lo mejor que llevaban. Continuaron su ruta y llegamos a la isla de Salahad, en la cual se cría el sándalo, madera de muchísima utilidad en medicina y en las artes. Cuando los mercaderes principiaron a desembarcar sus mercancías, el capitán me llamó y me dijo: «Hermano,
Hace algún tiempo que navegando en mi buque un mercader pereció, quedando en mi poder sus mercancías, las cuales he conservado y beneficiado en todos los puertos de mi tránsito, con ánimo de entregarlas o su producto al que se me presente de su familia. Hoy he resuelto negociarlas, y a vos confío este asunto, del cual os cobraréis vuestras diligencias. Les di las gracias y acepté la comisión. Al ir a entregarme los fardos, el comisionado del almacén preguntó a nombre de quién iban aquellos géneros que no tenían rótulo, y el capitán dijo: «Poned a nombre de Simbad el marino». Grande fue mi sorpresa cuando oí mi nombre, y encarándome con el capitán, reconocí en él al del buque donde salí en mi segundo viaje, y que me abandonó dejándome en la isla cuando me quedé dormido después de comer. Él a mí no me conoció, porque creyéndome muerto no se había fijado en mí. «¿Decís, capitán, que se llama Simbad el dueño de esos fardos?», le pregunté. «Sí, hermano, así se llamaba. Mercader de Bagdad, se embarcó en Bálsora, iba en mi buque, y un día que llegamos a una isla, en el momento de hacernos de nuevo a la vela, no advertí que faltaba él. Era el viento muy favorable, y cuando se notó su falta en el buque ya estábamos muy distantes, y era imposible volver a buscarle a la isla. Según eso, ¿habréis creído que murió?», le dije. «Sin duda ninguna», me contestó. «Padecéis un error, capitán», repuse. «Miradme bien y reconoced a ese Simbad que dejasteis abandonado en la isla». El capitán sorprendido se paró a mirarme y al fin me conoció. «Me alegro», dijo abrazándome. «Que Dios me depare la ocasión de poner en vuestras manos estas mercancías, mejoradas por mí con el mayor cuidado». Las recibí con todas las muestras del agradecimiento que me merecía el capitán, y a pocos días partimos de nuevo en la nave, yendo a otra isla donde hice grandes acopios de clavo, canela y otras especies. Después de una larga navegación llegué finalmente a Bálsora, regresando a Bagdad con tantas riquezas que ni yo mismo sabía su valor. Distribuí entre los pobres considerable cantidad y aumenté las posesiones que de antes poseía. Terminó aquí Simbad la narración de su tercer viaje. Mandó a entregar 100 sequíes al mozo Nadir, y convidándole para el día siguiente le despidió con su acostumbrado agasajo. Al día inmediato volvieron a reunirse los convidados, comieron, y de sobremesa principió Simbad a referir en estos términos las aventuras de su... Fin de la sección 4. Cuarto viaje. Los riesgos que había corrido en mis viajes, las muchas riquezas acumuladas en ellos, ni los placeres que disfrutaba en mi vida pacífica pudieron retraerme de emprender otras nuevas aventuras. Arrebatado por el deseo de más ganancias y de nuevos sucesos, hice acopios de diferentes mercancías y me dirigí a la Persia, donde me embarqué después de atravesar diferentes provincias. Dando la vela, tocamos en varios puertos y en muchas islas orientales. Un día nos acometió en alta mar una terrible borrasca, y a pesar de las acertadas disposiciones del capitán, vino el buque a dar contra una roca estrellándose y pereciendo muchos de los pasajeros con todo el cargamento. Yo, que felizmente pude agarrarme a una tabla, me salvé con otros compañeros, llevándonos la corriente a una isla, medio muertos de hambre y de fatiga. Sin cuidarnos de nuestra suerte, nos tendimos en el suelo y pasamos así la noche, hasta que a la mañana nos internamos en la isla después de muy salido el sol. Poco habíamos andado cuando descubrimos algunas habitaciones. Nos acercamos a ellas y al momento nos rodearon muchos negros, los cuales, apoderándose de nosotros, hicieron un reparto y nos llevaron a sus casas, cada cual los que le habíamos tocado. 3 compañeros y yo fuimos a un mismo sitio. Nos mandaron sentar y nos presentaron una yerba diciéndonos por señas que comiésemos de ella. Yo desde luego recelé que no hubiese buena intención en los que la ofrecían, y no quise probarla, pero mis compañeros se dejaron llevar del hambre que les acosaba y comieron de ella con avidez. Poco tiempo se había pasado y ya manifestaron mis compañeros que habían perdido el juicio y hablaban desatinadamente. Nos presentaron enseguida una gran cantidad de arroz cocido con mucha grasa, y tampoco yo hice más que probarlo. La intención de los negros al darnos la yerba era que se nos trastornase la cabeza y no conociésemos lo triste de nuestra situación, a fin de que el pesar no nos impidiera engordar con el arroz sustancioso que diariamente comíamos.
Su deseo de engordarnos era para después comernos. El ser yo más suspicaz que mis compañeros me valió el conservar la vida, pues ellos fueron devorados, y yo, con la tristeza, cada día fui poniéndome más flaco, sirviendo esto para que los negros aplazasen mi muerte para cuando estuviese mejor. Me daban mucha libertad y hacían poco caso de mis acciones, con lo cual decidí un día fugarme de su lado. En el momento de verificarlo, un anciano que me vio marchar principió a vocearme fuertemente, mas yo entonces redoblé la carrera y desaparecí de su vista. Yo tenía la seguridad de que todos los negros estaban fuera de sus casas y según costumbre no debían volver hasta la noche, y así caminé todo el día, parándome solo un breve rato de noche a descansar y tomar un poco de alimento, prosiguiendo luego mi viaje 7 días seguidos, buscando siempre los despoblados. Llegué a la orilla del mar al 8º día y distinguí muchos hombres blancos recogiendo pimienta, de que había gran abundancia en aquel sitio. No tuve recelo alguno en acercarme al ver su ocupación, y en efecto, ellos al instante que me vieron, salieron a mi encuentro y me hablaron en árabe. Al oír el idioma mío, recibí gran contento y les hice una ligera pero exacta relación de mi aventura, quedando ellos muy admirados. Cuando concluyeron de recoger la pimienta, me embarqué con ellos dirigiéndome a la isla de que habían salido. Fui presentado a su rey, el cual me pareció desde luego muy bondadoso, y refiriéndole mis aventuras, quedó admirado de ellas. Mandó que me diesen otros vestidos y encargó que me cuidasen con particular esmero. Los frutos en abundancia y sabrosos de la isla y su buena población, junto con los agasajos que diariamente me hacía el príncipe, hicieron insensiblemente que yo me aficionase al país aquel, olvidándome de que me hallaba en tierra extraña. Un día de los muchos que yo concurría a palacio, me dijo el rey: «Simbad, tanto es el cariño que te profeso que quisiera retenerte para siempre a mi lado, y a fin de lograrlo, he pensado en un medio confiado en que has de hacerme la fineza de no oponerte a él». «Pronto estoy, señor», le respondí, «a obedecer lo que vuestra majestad se dignase ordenarme». «Quiero casarte», prosiguió el rey, «con una dama de las principales de mi corte». Yo no supe replicar al príncipe y la boda se realizó, tomando por esposa a una señora noble, virtuosa, hermosa y rica. Pasé algún tiempo a su lado saboreando las delicias de un esposo feliz, pero siempre fijo en mi pensamiento el designio de escaparme y volver a mi casa de Bagdad. Con tales intentos buscaba yo una coyuntura favorable. Cayó enferma y murió la mujer de uno con quien yo había contraído amistad estrecha. Tratando yo de consolarle fui a verle, y le hallé sumido en la más honda desesperación, y a mis primeras palabras contestó: «Ay, amigo, ¿cómo juzgáis fácil que yo adquiera tranquilidad, sabiendo que solo me resta 1 hora de vida? No penséis tan aciagamente», repuse yo, «confiad en el cielo que prolongará vuestros días y os dará prosperidades en las cuales tendré el placer de acompañaros. Quiera Dios concederos a vos todo el bien que me deseáis, y que yo no puedo disfrutar. Dentro de 1 hora me enterrarán con mi mujer. Es costumbre de este país que cuando una mujer muere, sea el marido enterrado con ella, y si la mujer enviuda, entra viva en la sepultura con su marido. Esta es una ley de que nadie puede salvarme». Horrorizado quedé al oír tan cruel costumbre. En el momento llegaron los parientes que debían verificar las exequias. Adornaron el cadáver con el vestido más lujoso que tenía y preciosísimas joyas. Concluida esta primer ceremonia, la comitiva se puso en marcha, llevando el ataúd descubierto y presidiendo el duelo el marido. Llegaron a un cerro donde había un gran pozo, alzaron la losa que cubría la entrada y en él metieron el cadáver. Entonces el marido abrazó estrechamente a los parientes y amigos, y entrando en otro ataúd en que pusieron un cántaro con agua y 7 panes, fue él también bajado al pozo, quedando puesta otra vez la piedra de la entrada. Gran sensación me causó el presenciar semejantes funerales, que todas las demás personas del concurso vieron con la mayor serenidad. Volví desde allí a palacio y hablándole al rey le dije: «Señor, permitidme que os hable acerca de la cruel costumbre de vuestros estados, de dar sepultura a los vivos con los muertos. En lo mucho que tengo viajando, jamás he visto un país donde se practique tan inhumana ley». «Simbad», me respondió él, «esa es una ley tan inviolable que ni yo mismo puedo eximirme de ella». «¿Y los extranjeros, señor?», proseguí, «¿están obligados también a ella?». «¿Qué duda tiene?»,
contestó el rey. Están obligados habiéndose casado dentro de la isla. Considerad, señores, cuánto me afligía esta noticia. Volví a mi casa en la mayor angustia, temiendo a cada instante por la vida de mi mujer. Por fin, hube de abandonarme a la voluntad de Dios, y ésta no tardó en manifestarse. Cayó mi mujer enferma, y en pocos días murió. ¿Cuál sería mi desconsuelo cuando me hallé que, temiendo ser devorado por antropófagos, había venido a ser enterrado vivo? Ningún medio había de librarme. Quiso el rey honrarme asistiendo a mi entierro acompañado de toda su corte. Llegó la hora y, ataviada mi mujer como para la boda, emprendimos la marcha, yendo yo anegado en llanto. En el camino intenté ver si lograría de los circunstantes alguna compasión, y echándome a los pies del rey, tocando al suelo, besé el extremo de sus vestidos, pidiendo a los de la comitiva tuviesen compasión de mí. Les rogué que considerasen que, siendo yo extranjero y teniendo en mi país otra mujer e hijos, debía ser exceptuado de tan horrorosa ley. Nadie se apiadó de mis palabras. Continuamos la marcha, y estando a la orilla del pozo, bajaron a mi mujer, haciendo lo mismo conmigo en otro ataúd con el cantarillo y los 7 panes. Cuando llegué al fondo del subterráneo, pude distinguir a la escasa luz que bajaba de lo alto, que aquello era una extensa cueva. El hedor de los cadáveres que allí había principió a trastornarme, y oí algunos ahogados lamentos de los últimos que habían bajado vivos. Reuní entonces mis fuerzas y salí del ataúd, alejándome del punto en que estaban los cadáveres. Poniéndose entonces delante de mi vista todo el horror de la situación, me tendí en el suelo, y deshaciéndome en llanto, exclamaba: «Infeliz de mí, ¿no me hubiera sido mejor perecer en alguno de mis anteriores peligros, y no morir ahora en la más rabiosa desesperación? ¿Qué muerte tan lenta y penosa me aguarda? Oh perversa codicia, ¿dónde me has arrastrado? ¿Qué necesidad tenía yo de salir de mi casa, donde disfrutaba con sosiego el producto de mis afanes?» Largo rato permanecí desesperado, y quise poner fin a mi existencia golpeándome la cabeza en el suelo, mas luego se apoderó de mí un nuevo deseo de prolongar mis días, y dirigiéndome a tientas al sitio de mi ataúd, tomé los panes y el agua, con los cuales pude vivir algunos días. Ya se habían concluido mis provisiones, ya solo me aguardaba la muerte, cuando bajaron otro cadáver y otra persona viva. Esta era una mujer, y sin reflexionar yo entonces que para conservar mi existencia iba a cometer un crimen, descargué sobre el infeliz varios golpes con un hueso que cogí, haciéndola morir prontamente. Me apoderé del pan y el agua que había bajado en su ataúd, y ya tuve para unos días. En este tiempo bajaron otra difunta y otro vivo. Hice lo mismo, y así proseguí teniendo alimento para muchos días, pues por fortuna para mí fue grande la mortandad que hubo en la ciudad. Maté a una mujer un día, y en el acto de concluir mi sacrificio sentí pasos y oí cómo respirar. Volví la cabeza sobresaltado al sitio donde había oído el ruido, y me pareció que un bulto se alejaba. En efecto, seguí tras de aquella sombra, y ella prosiguió huyendo. Continuando yo en su persecución, llegué muy lejos y divisé todavía más allá una ráfaga de luz. Animado con tal descubrimiento, apresuré mi paso, y al fin pude ver claramente que había entre 2 peñas una hendidura por la cual bien cabía una persona. Me detuve un momento sorprendido, y dudando si me arriesgaría a llegar, por fin lo hice así. Pasé por la abertura y me vi a la orilla del mar. Es difícil de expresar el gozo que recibí entonces. Fácilmente comprendí que algún animal marino acostumbraría a entrar por la hendidura para comerse los cadáveres, y aquello sería el bulto que yo había perseguido. Reconocí bien el terreno y encontré que las peñas en aquella parte se elevaban a tal altura y eran tan escarpadas que no podía ser el bajar por ellas. Arrodillado, alcé las manos y los ojos al cielo, dando gracias al Criador por el beneficio que acababa de dispensarme, y dirigiéndome otra vez a la cueva, recogí todas las alhajas, telas y prendas de mayor valor que pude hallar en los ataúdes, y conduciéndolo a la playa con las cuerdas que habían sido bajados los ataúdes, até los muchos líos que hice para esperar ocasión favorable en que poder salir de allí. 2 o 3 días después alcancé a ver un bajel que cruzaba no muy distante. Dando voces y haciendo señas, logré que me viesen los marineros. Cuando se acercaron, quisieron saber cómo era que me hallaba en aquel sitio, y yo les dije que había naufragado 2 días antes, logrando salvarme con las mercancías que llevaba.
Los marineros no se cuidaron de si era o no posible lo que yo les decía, y me recibieron con los líos en su embarcación. Siguieron su rumbo y abordamos en varios puertos e islas, y entre otras tocamos a la llamada de Serendip, que es la más apartada de aquel archipiélago. En ella hay muchas minas de ricos metales y piedras preciosas, así como abundancia de plantas medicinales, pero nos detuvimos poco en ella porque sus habitantes odian a los extranjeros y son tan sumamente bárbaros que hasta comen carne humana. De allí pasamos a la isla de Kela, muy poblada y riquísima. En ella hice muy buen negocio con mis fardos. Volví a embarcarme y tuve la dicha de verme otra vez en el puerto de Bagdad, con innumerables riquezas. Hice muchas limosnas a los pobres, di grandes cantidades a diferentes mezquitas y nuevamente principié a gastar alegremente con mis antiguos amigos. Concluyó sin ver la historia de su cuarto viaje, más interesante que las anteriores, y regalando a Nadir como en los otros días 100 sequíes, le encargó mucho que no faltase al día siguiente para que, acompañándole a la mesa con sus amigos, oyese la narración del quinto viaje. Lo mismo que los otros días, comieron alegremente los convidados de Sinbad, y después tomó éste la palabra diciendo así. Fin de la sección 5. Quinto viaje. La memoria de mis pasados peligros se borró con los goces de mi vida alegre, y se disiparon los propósitos que había hecho de no exponerme a otros nuevos. Ansiaba el emprender más viajes, y comprando mercancías en gran cantidad, fui con ellas a un puerto de mar, y queriendo cambiar por mi sola voluntad sin depender de patrones, hice construir un buque a mi gusto. Cuando le tuve concluido, cargué mis mercancías y admití en él a otros mercaderes, haciéndolo a la vela en cuanto se presentó viento favorable. Fue muy larga la navegación y al fin tocamos en una isla desierta, donde lo primero que se presentó a nuestra vista fue un enorme huevo de roc, parecido al que yo había encontrado en mi segundo viaje. Ya estaba el polluelo próximo a salir del huevo y asomaba su pico por el cascarón. Los mercaderes que me acompañaban rompieron con un hacha el huevo y haciendo pedazos al roc le asaron. Yo me opuse desde luego a su atentado, diciéndoles que corrían graves riesgos en ello, pero no hicieron caso de mis palabras. Pusiéronse a comer el ave asada y no bien habían concluido, aparecieron a larga distancia de nosotros dos nubarrones terribles. El capitán que yo llevaba en mi buque sabía ya por experiencia lo que aquello era, y prorrumpió a grandes voces diciendo que venían los padres del roc y que sin pérdida de tiempo nos embarcásemos, pues de otro modo corríamos un grande riesgo. Inmediatamente hicimos lo que nos aconsejaba, volviendo a la mar. Cuando la pareja del roc se acercó, principió a dar espantosos alaridos y creció de punto su furor al ver el huevo destrozado y que no estaba en él su hijuelo. Fácilmente se conoció que intentaban vengarse y volvieron a volar hacia la parte de donde venían. Desaparecieron de nuestra vista y nosotros rápidamente desplegamos las velas para huir del peligro que nos amenazaba. Poco tiempo tardamos en distinguirlos otra vez en lo alto, que venían trayendo en sus garras cada uno un disforme peñasco. Llegaron prontamente a ponerse sobre nuestro buque y entonces uno de ellos dejó caer a plomo el peñasco que traía, pero afortunadamente supo el piloto variar con maestría y la peña no cayó encima, sino a un lado, haciendo abrirse hasta el fondo el agua del mar. En el instante de aquel gran movimiento de las aguas, apareció en la superficie un colosal monstruo marino, el cual, abriendo su boca descomunal, nos hizo creer que iba a tragarnos, mas enseguida volvió a ocultarse. El segundo roc también soltó la peña que traía, y lo hizo con tal acierto que, cayendo en medio de la nave, abrió el casco en dos partes, aplastando a la mayor parte de los pasajeros, y los demás, siendo yo uno de ellos, fuimos sumergidos. Tan luego como toqué el fondo de las aguas, pude felizmente volver a la superficie y agarrarme a una tabla. Fluctuando sobre las olas conseguí llegar a una isla, y aunque con grandísima dificultad, me vi en salvo. Sentándome sobre la hierba para descansar de mi gran fatiga, comí de diferentes frutas que hallé a mano, sumamente sabrosas. Luego me levanté y reconocí el terreno, que me pareció muy delicioso. Seguí adelantándome a lo interior de la isla y en mi camino encontré un anciano sentado a la orilla de un arroyo, y en el momento me imaginé que sería un desgraciado náufrago como yo. Le saludé y solo recibí por respuesta una cabezada.
Preguntándole yo qué hacía y quién era, me respondió haciéndome señas de que lo tomase a hombros y le pasase al otro lado del río. Compadecido yo, ninguna resistencia hice, y tomándole sobre mis espaldas atravesé la corriente. Cuando estuve al otro lado le dije que se bajase, pero él, en vez de hacerlo así, cruzó fuertemente sus piernas alrededor de mi cuello, y a pesar de haberme parecido un anciano tan débil, apretaba mi garganta de modo que creí quedar ahogado. Caí al suelo desmayado, mas él nunca se soltó de mí, aflojando solamente un poco las piernas para que yo tomase algún aliento. Cuando recobré mi sentido, apretaba fuertemente uno de sus pies contra mi pecho, y con el otro golpeándome en el costado, me obligó a levantarme prontamente y que anduviese por debajo de los árboles para él coger las frutas y comerlas. Así me tuvo un día, y otro, sin soltarme jamás el anciano, siempre agarrado a mi pescuezo, aflojando solamente un poco de noche cuando me tendía en el suelo para descansar. Apenas era de día me golpeaba con sus pies y hacía que me levantase y anduviese todo el día. Inútil es decir cuánto sufriría yo al verme aprisionado de aquel modo, sin poderme quitar de encima semejante carga. Un día encontré muchas calabazas secas en el suelo. Cogí una y la llené con el jugo de uvas que abundaban en aquella isla. Dejé la calabaza con el vino en el hueco de un tronco, y pasados algunos días volví por allí y bebí un licor tan excelente que por un rato me hizo olvidar de mi amarga situación, trastornándome la cabeza, de modo que según iba caminando principié a cantar y saltar. Cuando el anciano advirtió el efecto que me había producido aquella bebida, quiso también probarla e indicó por señas que le diese de ella. Tomó la calabaza, la llegó a su boca y, encontrando delicioso el licor, bebió hasta que no dejó gota. Entonces principió a manifestar que los vapores del vino se le subían a la cabeza, cantando ridículamente y meneándose sobre mis hombros. Poco a poco fueron aflojándose sus piernas, y al momento que me vi libre de ellas el cuello, le tiré al suelo, cayendo embriagado completamente. Cogí prontamente una gruesa piedra y le machaqué la cabeza. Libre ya del viejo importuno y cruel, me dirigí hacia el mar con grande alegría, y ésta se aumentó al encontrarme allí algunos marineros que acababan de llegar y hacían descanso. Me acerqué a ellos, les referí mi aventura y quedaron admirados de hallarme con vida, pues había dado con el viejo de la mar, y me dijeron ser yo el primero a quien no había ahogado. A los que lograba coger, añadieron, nunca los soltaba sino después de haberlos ahogado, siendo innumerables las víctimas que tiene sacrificadas, por lo cual siempre que se hace algún desembarco en esta isla, una persona sola nunca se atreve a internarse, sino muchas juntas. Concluyeron su relación y me embarcaron con ellos, fondeando el buque al cabo de algunos días en el puerto de una gran ciudad. Hice amistad durante aquel viaje con uno de los marineros, el cual me llevó a una casa de hospedaje. Me dieron un saco grande, me recomendó a otros hombres que también tenían sacos iguales al mío, y les dijo que me llevasen con ellos a coger cocos. Bien provisto de víveres para todo el día, fui con aquellos hombres a un extenso bosque poblado de árboles tan extremadamente altos y tan recto su tronco que parecía imposible poder coger su fruto, que era el coco. Al internarnos en el bosque vimos correr precipitadamente y subirse a los árboles con agilidad asombrosa una multitud de monos. Los hombres que iban conmigo principiaron a coger piedras y tirarlas contra los monos a lo alto de los árboles, y yo hice como ellos. Los monos, al tirarles las piedras, iban cogiendo los cocos y nos los tiraban con demostraciones de enojo. Proseguíamos nosotros en tirarles piedras y ellos en contestar tirándonos cocos, de los cuales pudimos llenar nuestros sacos en breve tiempo. Concluida nuestra faena volvimos a la ciudad, y el mercader que me había dado el saco para ir al bosque me pagó el valor de los cocos que yo llevaba, mandándome que los días siguientes volviese al bosque para el mismo trabajo, hasta que con el producto hubiese reunido lo suficiente para poderme volver a mi país. Agradeciendo como era regular su consejo, hice lo que me decía, y fui acopiando una gran cantidad de cocos. Entretanto, se marchó el buque donde yo había ido a la ciudad, y tuve que aguardar la ocasión en que otro se disponía para salir. Cuando estuvo dispuesto a recibir cargamento, mandé embarcar en él todos los cocos que tenía reunidos, y despidiéndome de aquel amigo, partí hacia una isla muy abundante de canela. Luego pasé a la isla de Comari, donde se cría la más excelente madera de aloe. Cambié mis cocos por los dos frutos privilegiados de estas islas, y asociados con otros mercaderes salí a la pesca de las perlas,
llevando buzos costeados por mi cuenta, cargado con gran cantidad de perlas gruesísimas, volví a emprender la navegación, llegando por quinta vez felizmente a Bagdad, en donde me enriquecí considerablemente vendiendo la canela, la madera de aloe y las perlas que traía. No me olvidé de distribuir en limosnas una cantidad proporcionada a mis ganancias y resolví disfrutar el resto con tranquilidad en medio de mis amigos. Así concluyó Sinbad de referir lo acaecido en su quinto viaje, y dando a Nadir el diario de los 100 sequíes, le convidó a comer también para el día siguiente. Como es de suponer, no faltó el mandadero a la hora dada, ni tampoco los demás convidados, y luego que se hubieran regalado con exquisitos manjares, pidió Sinbad que le prestasen atención al relato de su... Fin de la sección 6. Sexto viaje. Sin duda ninguna, señores, les dijo, os imaginaréis que después de haber hecho 5 viajes en que tan graves riesgos corrí, después de tantos propósitos de no volver a salir de mi casa, ya el que hice cuando volví con las perlas fuera el último. No podréis concebir cómo había de arriesgarme sexta vez a nuevos peligros. Yo mismo no lo comprendo cuando lo reflexiono, pero es lo cierto que al cabo de un año de quietud me decidí a emprender otro viaje, sin atender a los ruegos de mis parientes y amigos. Esta vez me dirigí atravesando muchas provincias de la India, y en un puerto de mar muy distante me embarqué en un buque dispuesto para una larga navegación. Viajamos días y días, meses y meses, y nunca veíamos el término. El capitán y el piloto perdieron el rumbo y no sabían dónde nos hallábamos. Por fin llegaron a conocerlo, mas fue para llenarnos de consternación a cuantos íbamos en el buque, pues el capitán, como un furioso, principió a dar espantosos alaridos. Preguntándole por qué hacía tales demostraciones, nos contestó: señores, no puedo menos de anunciaros que nos hallamos en el sitio más peligroso del mar. El buque, arrebatado por una rapidísima corriente, nos conduce sin remedio a perecer antes de un cuarto de hora. Mandó inmediatamente recoger velas y las cuerdas se rompieron en la maniobra. Vimos entonces con horror que se precipitaba el buque hacia un monte y prontamente se estrelló contra las peñas, salvando nuestras vidas antes que se sumergiera completamente y desembarcando con los víveres y las mercancías de más valor. En cuanto estuvimos en tierra, nos dijo el capitán: la mano de Dios nos ha conducido a donde ha sido su voluntad. Ocupémonos sin tardanza en darnos el último adiós y dispongamos nuestras sepulturas, pues el sitio en que nos hallamos es tal que no hay ejemplar de haber salido de él ninguna persona que le ha pisado. Desgarrados nuestros corazones, todos nos abrazamos y principiamos a lamentar nuestra desgracia. Volvimos la vista por todas partes y vimos todo el suelo cubierto de los despojos de muchas embarcaciones que habían naufragado antes que la nuestra, y multitud de huesos humanos que indicaban haber perecido allí muchísimas gentes. Sabido es, señores, que los ríos corren siempre a desembocar al mar. Pues bien, allí sucedía lo contrario con un río caudaloso que, saliendo por entre unas peñas, corría con rapidez alejándose del mar y se ocultaba en lo interior de una cueva. Todo el monte se formaba de cristal, rubíes y piedras preciosas. Las orillas del río, en vez de arenas, eran formadas por un preciosísimo ámbar gris, el cual era despedido allí por las aguas de un manantial cuya corriente, siendo de una especie de resina, los muchos peces que contiene, después de tragarla, volvían a echarla convertida en el ámbar. A la cumbre del monte no era posible subir, por lo resbaladizo y lo erizado de sus puntas. El alejarnos de aquel sitio tampoco podía ser por estar cercado de precipicios, con que no tuvimos más remedio que permanecer en la playa, esperando un día y otro nuestra muerte desastrada. Repartimos en común los víveres que teníamos y así pudimos vivir muchos días, pero ya los alimentos fueron faltando y principiaron a morirse los compañeros más débiles. Fuímoslos dando sepultura, y yo sobreviví a todos los demás, lo cual fue debido a que supe economizar mejor que otros las provisiones que me habían tocado, y además tenía otras que había podido ocultar. Llegó por fin el día en que también yo veía el término de mis víveres, los cuales, por mucho que los estirase, anunciaban ser corta mi existencia. Con ánimo de tenderme yo mismo en mi sepultura el día que se me concluyese el alimento, abrí en la tierra una huesa,
pero Dios, que tenía piedad de mí, hizo que dirigiese mis pasos como maquinalmente hacía el río que se ocultaba en la cueva. Largo rato estuve meditando allí a la orilla, y concluí por decir entre mí: precisamente debe salir por alguna parte este río que se resbala por entre estas peñas. Si yo construyo una balsa y me abandono a la corriente del agua, llegaré a otras tierras tal vez mejores que esta, o si no, acabaré con la empresa de mi vida. Si esto me sucede, nada más habré hecho que cambiar el género de muerte que aquí de seguro me aguarda, y si afortunadamente logro salir de esta tierra fatal, podré llegar tal vez a donde el cielo me tenga reservadas tales prosperidades que me indemnicen de mi naufragio. Halagado con esta idea, cogí gruesos maderos y formé una balsa. Concluida ya, la cargué con muchos fardos de rubíes, ámbar y diferentes piedras preciosas. Tomé 2 pequeños remos, equilibré perfectamente la carga de la balsa y me abandoné a la corriente del río, poniendo mi esperanza en Dios. Pronto me hallé dentro de la cueva, sin ver ni el más pequeño resquicio de luz. Seguía corriendo sobre las aguas y no podía saber a dónde me encaminaba. Por la duración del tiempo conocí que llevaba corriendo algunos días, y en algunos parajes era la bóveda tan baja que muchas veces estuve a punto de dejar la cabeza en las rocas, pero me tendí cuanto pude sobre la balsa y logré salvar aquel peligro. Las provisiones que me restaban al emprender mi marcha se concluyeron, y la primera vez que tuve necesidad de alimento, sin saber yo por qué, se apoderó de mí un sueño suave, quedándome profundamente dormido. Ignoro cuánto tiempo estuve durmiendo, solo sé que al despertar me hallé con el mayor asombro en una deliciosa campiña que bañaba un caudaloso río. A la orilla estaba mi balsa atada, y a mí me rodeaban muchos negros. Al despertar me hablaron, pero yo no pude comprender su lenguaje. Arrebatado de gozo al verme en aquel sitio, me levanté prontamente y alzando las manos al cielo exclamé, recitando estos versos arábigos: si a la omnipotencia invocas, acudirá en tu auxilio. Si en Dios pones tu corazón al dormirte, cuando despiertes habrá cambiado tu suerte de mala en buena. Uno de aquellos negros entendía el árabe y cuando me oyó hablar me dijo: hermano, nosotros somos habitantes de esta campiña. Hoy habíamos venido como otros muchos días a regar nuestros plantíos con las aguas de ese río que sale del monte inmediato, y advertimos que venía sobre la corriente un bulto. Uno de nosotros se arrojó al río y nadando consiguió agarrar la balsa y traerla a la orilla. La hemos atado y aguardábamos a que os despertaseis. Decidnos de dónde venís, pues ignoramos en qué sitio principia este río. Le dije que me diese de comer, porque no podía tenerme de necesidad, y después contestaría a sus preguntas. Hízolo así, como yo lo pedía, y después que comí con gran apetito diferentes manjares que me presentaron, les referí exactamente cuanto me había ocurrido, escuchándome primero el intérprete y luego diciéndolo él a los demás, quienes quedaron sumamente sorprendidos, y convinieron en que tan extraordinaria historia merecía ser contada por mí mismo a su rey. Entonces me presentaron un caballo magnífico, diciéndome que montase. Cargaron con la balsa a los más robustos, llevándola con los fardos que contenía. Nos pusimos en camino y llegando a la ciudad de Serendip me presentaron a su rey. Llegué a los pies del trono y postrándome ante el rey besé la tierra, según la costumbre de las Indias. El príncipe con la mayor afabilidad me mandó levantar y me preguntó por qué casualidad había llegado a sus estados. Yo le referí minuciosamente mi aventura, y quedó tan admirado de ella que dio inmediatamente orden para que la escribieran en letras de oro, a fin de conservarla en los archivos de su real palacio. Pidió que le presentaran la balsa, y a su presencia fueron abiertos los fardos, causándole mucho asombro la gran cantidad de ámbar y sobre todo las esmeraldas y los rubíes. Conociendo yo lo prendado que se hallaba el monarca de tales preciosidades, postrándome a sus pies le dije: Señor, os ruego que dispongáis de mi persona y de cuanto me pertenece. A estas palabras me contestó sonriéndose: muy osado sería yo si tocase a nada de lo que Dios ha querido daros. En vez de quitaros cosa alguna, quiero que al salir de mis estados llevéis pruebas de mi liberalidad, aumentando vuestras riquezas. El gozo embargó mi voz, y sólo pude contestarle con muy cortas palabras, deseándole prosperidad para su reino y felicidades en su persona.
Era tan justo aquel monarca, tan exactos sus pueblos en el cumplimiento de sus deberes y la observancia de las leyes, que sin tribunales ni magistrados vivían en una paz envidiable. Si toda la isla bajo la línea equinoccial, son allí los días y las noches siempre de 12 horas. La campiña es fertilísima, coronada por un monte cuyas peñas son de esmeril. En el valle se crían rarísimas plantas, abundantes frutos y especialmente el cedro y el ébano. Por devoción hice un viaje al monte a donde Adán fue desterrado cuando salió del paraíso terrenal y subí hasta la cumbre. Volví a la ciudad y al rey le manifesté mis deseos de volver a mi país, y el monarca bondadoso accedió prontamente a ello, disponiendo que me fuese entregado un rico presente. Llegó el día de mi partida y fui a despedirme del príncipe, quien puso en mis manos otro regalo de gran cuantía y una carta para nuestro soberano, encargándome mucho que aquel presente y la carta lo entregase de parte suya al califa Harún, asegurándole su amistad. Yo le prometí cumplir fielmente sus órdenes y me despedí respetuosamente. La carta del rey de Serendib, escrita con preciosísimos caracteres de oro en finísima vitela, contenía en lengua india las siguientes palabras: Yo, el rey de las Indias, cuyos pasos preceden 1000 elefantes, sobre cuya cabeza chispean en dorados techos más de 100.000 rubíes y cuyas sienes ciñe la más preciosa corona engastada con 20.000 diamantes, a mi muy caro hermano el califa Harún, salud. Aunque no sea cual merecéis el presente que os enviamos, no rehuséis aceptarlo, solo en atención a la sinceridad con que os ama nuestro corazón como hermano y amigo, de lo cual nos complacemos en daros un testimonio. En retribución os pedimos nos concedáis un lugar en el vuestro, a lo cual creemos poder aspirar, siendo de una categoría igual a la que os realza. Alá os guarde, etc. Consistía el regalo en un vaso hecho de un rubí en una pieza, su forma era la de una copa. Iba acompañado de una piel rarísima de serpiente, la cual tenía la propiedad de curar las enfermedades a quien se acostase sobre ella. También iban algunos aderezos construidos con arte prolijo y otras preciosidades, acompañando a todo esto una hermosísima esclava, vestida ricamente y adornada con muchas piedras preciosas. Se prestó el buque para mi marcha y se hizo a la vela, llegando a Balsora después de una larga navegación. Desembarcamos felizmente y desde allí pasé a Bagdad, cumpliendo inmediatamente que llegué con el encargo que traía del príncipe de Serendib. Acompañado de muchos criados llevando los regalos, me presenté en palacio sin detención, llegando hasta el trono del califa. Después de saludarle respetuosamente como es de costumbre, le hice una ligera explicación del objeto de mi mensaje y le presenté la carta con los regalos. Muy contento el califa con lo que oyó de mi boca, me despidió favoreciéndome con un regalo de inmenso valor y volví a mi casa satisfecho del resultado de mi 6º viaje. Habiendo concluido Sinbad su narración, despidió a sus convidados, dando 100 sequíes a Nadir, y éste salió tan contento como en los días anteriores. Cuando al siguiente llegó la hora de tomar la palabra, Sinbad, después de comer, dijo así a sus convidados. Fin de la sección 7. Grabado, 7º y último viaje. Aunque después de mi 6º viaje había hecho el firme propósito de no emprender ningún otro, el cielo me reservaba todavía más aventuras. Yo por mi edad y por mis trabajos necesitaba ya del reposo, y luego teniendo siempre viva en la imaginación la memoria de tantos riesgos a que me había expuesto, solo pensaba en disfrutar alegremente las numerosas riquezas que el cielo me había dado. Estaba aún compartiendo mis placeres con unos amigos y un criado entró avisándome de que deseaba hablarme un emisario del califa. Dejé al punto la mesa y salí a ver al oficial preguntándole qué me quería, y me dijo: «El califa, mi señor, quiere hablaros». Fui con el oficial a palacio y llegando a los pies del príncipe, luego que le saludé respetuosamente, me dijo: «Sinbad, tenéis que hacerme un servicio de importancia. Quiero que vayáis a la corte de Serendib y le llevéis al rey la respuesta de su carta y mis regalos. La ingratitud es el peor defecto de un hombre bien nacido, y líbreme Dios de semejante falta con quien procede conmigo cortésmente». No fue de mi agrado la orden del califa, pero sin embargo hube de aparentar complacencia y le dije: «Caudillo de los creyentes, pronto me tiene vuestra majestad a ejecutar cuanto se dignare ordenarme.
Solamente le ruego tenga en consideración lo fatigado que me tienen las muchas vicisitudes que llevo sufridas en mis largos viajes, por cuya causa tenía hecho propósito de no volver a salir de Bagdad. El califa me pidió entonces que le refiriese la historia de mis viajes, y yo le obedecí, sin omitir ni el más leve suceso de mis aventuras. Concluida mi relación, el califa me dijo: «Son extraordinarios, por cierto, tales acontecimientos, pero si es sincero vuestro amor hacia mí, no deben retraeros de emprender el viaje que yo ahora os encargo, pues bien veis cuánto hago en confiar a vuestro acierto el desempeño de una deuda con el rey de esa isla, que si dejase yo de cumplirla sería impropio de mi decoro y mi dignidad». Manifestada la voluntad del califa de un modo tan explícito, era imposible rehusar por más tiempo su cumplimiento, y le contesté que dispuesto me tenía a obedecerle. Recibió gran complacencia el califa con mi respuesta y dio orden de que me fuesen entregados 1000 sequíes para el viaje. Pocos días bastaron para quedar dispuesto lo necesario a mi marcha, y después de recibir los regalos que enviaba el califa y una carta escrita por su mano, salí para Balsora y me embarqué allí. Próspera y corta fue mi navegación. Llegué a la isla Serendib y, presentándome a los ministros del rey, les manifesté el objeto de mi embajada. Ellos me condujeron al palacio, y cuando estuve delante del príncipe, le presenté la carta y los regalos del califa, recibiéndolos aquel señor con muestras de gran satisfacción. Los presentes que le hacía el califa consistían en una cama completa de brocado que valía más de 1000 sequíes, otra de riquísimo damasco, 100 vestidos completos de telas exquisitas de lo mejor que se halla en el Cairo, Suez y Alejandría, un preciosísimo vaso de ágata, labrado con el mayor primor, teniendo en su tallado la figura de un hombre arrodillado, disparando a un león una flecha. Y por último, una mesa de gran valor y esmerada construcción, la cual, según tradiciones del país, perteneció al gran Salomón. El contenido de la carta era el siguiente: «Al nombre del Supremo, feliz y poderoso sultán de las Indias, salud envía Abdalá Harun, colocado por la mano de Dios en el honroso puesto que ocuparon sus antepasados de gloriosa memoria. Habiendo recibido con satisfacción vuestra carta, y por ello os devolvemos esta, salida del consejo de nuestra puerta otomana, vergel en que se cultivan eminentes ingenios, abrigamos la esperanza de que al poner en ella vuestra vista, reconoceréis la buena intención que nos ha movido a enviarla y no la despreciaréis». Gran contento recibió el rey de Serendib al verse correspondido en la amistad que había manifestado al califa, y me trató con todas las consideraciones debidas a un representante de aquel cerca de su persona. Me detuve pocos días en aquella isla, y cuando fui a despedirme del rey, me regaló varias prendas de incalculable valor. Me embarqué para volver a Bagdad. El viento era favorable y hubiera podido llegar en breve con felicidad, pero la voluntad divina lo dispuso de otro modo. Llevábamos 3 días de navegación cuando fuimos acometidos por unos corsarios. Nosotros no podíamos oponerles resistencia por ser nuestro buque inferior al suyo, y fuimos fácilmente apresados. Quisieron resistirse algunos de los nuestros y pagaron con la vida su temeridad. Los que caímos prisioneros fuimos tratados por los corsarios como esclavos. Nos desnudaron, nos dieron unos vestidos muy malos y nos condujeron a una isla muy distante, y allí nos vendieron. Yo di en manos de un mercader muy rico, el cual me trataba con bastante humanidad, teniéndome perfectamente vestido como esclavo y dándome bien de comer. A los pocos días de estar en su casa me preguntó si sabía yo algún oficio, y contestándole que mi profesión era la de mercader, añadió si no sabía disparar el arco. En mi juventud, le respondí, era uno de mis ejercicios predilectos. Aún creo que no lo habré olvidado. Mandó entonces que me diesen arco y flechas y que montase yo en un elefante detrás de él. Caminamos largo rato y llegamos de aquel modo a un bosque muy distante de la ciudad. Cuando estuvimos bien internados en él, bajó al suelo y me mandó que también me apease. Se acercó a un gruesísimo árbol y me dijo: «Aquí os quedaréis, subid a ese árbol, estad en acecho y a los elefantes que veáis pasar por debajo disparadles. Aquí hay muchísimos, y si matáis alguno, corred al instante a decírmelo. Aquí os quedan víveres para algunos días». Al acabar estas palabras volvió a montar en el elefante y se marchó a la ciudad.
quedándome yo solo en el árbol. Estuve toda la noche acechando y ningún elefante vi pasar, pero apenas rayaba el día se presentó un gran número de ellos. Disparé varias flechas y al fin logré dejar tendido uno. Se retiraron los demás y entonces bajé yo y fui a dar parte a mi amo del buen resultado de mi caza. Mi amo quedó muy satisfecho de mi destreza y me dio perfectamente de comer. Fue conmigo al bosque, abrimos un hoyo y enterramos allí al elefante muerto por mí. El hacer esto era para que se pudriese la carne y recogiendo luego los huesos y colmillos, comerciar con ellos. 2 meses consecutivos me duró aquel trabajo, matando cada día un elefante. Una mañana me llené de terror viendo venir hacia el árbol un número de elefantes crecidísimo, mayor que el de otros días. Llegaron al pie del tronco, le rodearon y alzaron las trompas a lo alto, fijando sus ojos en mí. Aterrado con tal espectáculo, se me cayeron de las manos las flechas y el arco. El elefante mayor de todos aquellos agarró el tronco del árbol con su trompa, le movió fuertemente, le arrancó y le tiró al suelo. En el momento que yo caí, me cogió con su trompa el animal, me colocó sobre sus espaldas, se puso delante de todos los demás y siguiéndole a aquellos, me llevó a un sitio muy distante y oculto del bosque. Me bajó con sumo cuidado y me dejó en el suelo, marchándose con todos los que le acompañaban. Lleno de temor quedé allí esperando algún terrible suceso, pero luego que pasó algún tiempo y nada me acontecía ni volvían los elefantes, me levanté y anduve para recorrer el terreno. Vi que me hallaba en una llanura muy extensa, cubierta por todas partes de huesos y colmillos de elefantes. Varias fueron las ideas que me ocurrieron a tal vista, y al fin concluí por admirar el instinto de semejantes animales, convencido de que me habían llevado a su cementerio para darme a entender que, si el hacerles la guerra era con objeto de utilizar sus huesos, allí podía proveerme de ellos en abundancia, sin necesidad de hacerles daño. Muy lleno de gozo me dirigí a la ciudad y caminando todo un día y una noche llegué a casa de mi amo. Cuando me vio entrar me dijo: «Pobre Simbad, ¿qué te ha sucedido?». Impaciente cuando tardabas fui al bosque y encontrando un árbol recién arrancado y a su lado el arco y las flechas, te busqué por todas partes, perdiendo al fin la esperanza de volverte a ver. Tranquilicéle contándole cuanto me había ocurrido, y al día siguiente fuimos al bosque. Llegamos a la llanura y cargamos de colmillos al elefante, volviéndonos a la ciudad. Cuando estuvimos en casa me dijo mi amo: «Sería en mí una ingratitud trataros como esclavo después de un descubrimiento que acabáis de hacer, que bastará para asegurar mi fortuna. Dios vele por vuestras prosperidades. Por mi parte, declaro ante Él que os dejo en libertad en este instante. Ahora sabed el peligro a que habéis estado expuesto. Son innumerables los esclavos que mueren todos los años por los elefantes en este bosque a donde los enviamos a buscar marfil. Dios ha querido concederos un singular favor, y a él no quiero yo oponerme. A más de la libertad os doy otros bienes de mayor consideración, para que con ellos podáis contaros desde hoy un hombre riquísimo». Embriagado de gozo le respondí: «Señor, lo que haya hecho queda suficientemente retribuido con la libertad que me concedéis. Quiero solo que añadáis a este don el permiso para volverme a mi país». «Tan pronto como lleguen aquí unos bajeles que acostumbran venir a cargar de marfil, podréis lograr vuestro deseo», me contestó él. Los días que tardaron en llegar los bajeles me tuvo en su casa tratándome como un amigo, yendo diariamente al bosque y acopiando una inmensa cantidad de marfil. No pudo estar oculto mucho tiempo aquel descubrimiento, y también otros mercaderes se aprovecharon de él. Llegaron los buques y mi amo cargó uno por cuenta suya, cediendo a mi favor todo su producto, dándome además muchas preciosidades de aquel país. Me despidió, agradeciéndole yo los beneficios que me dispensaba. Me embarqué, y la navegación fue sumamente próspera, llegando a un puerto de tierra firme de la India, donde vendiendo el marfil saqué una crecida cantidad de dinero y dispuse mi viaje hacia Bagdad por tierra en unión a una caravana. Fue largo el camino y tuve que sufrir mucho, pero al fin llegué felizmente a Bagdad, presentándome al instante al califa para darle cuenta de mi embajada. Mucha fue la satisfacción que tuvo el monarca viéndome, pues me dijo que había temido por mí cuando tardaba tanto en la vuelta.
Yo le referí la aventura de los elefantes, y quedando admirado, mandó que la escribiesen en pergamino con letras de oro para ser conservada en sus archivos. Recibí muchos presentes de su mano y me retiré a mi casa con mis parientes y amigos, firmemente resuelto a no volver a emprender otros viajes. Aquí terminó Sinbad su historia con el 7º viaje, y poniendo la mano sobre el hombro de Nadir le dijo: ¿Qué os parece, amigo? ¿Habéis oído nunca decir de alguno que hubiese corrido tan extrañas aventuras como las mías? ¿Conocéis algún hombre que haya puesto a riesgo tantas veces su vida? ¿Diréis ahora que no tengo bien merecido el disfrutar una vida tranquila y deliciosa? Cuando dijo estas palabras, Nadir, besándole la mano, le contestó: Perdonad, Señor, la ofensa que os hice al hablar de vos en el primer día antes de conoceros. Confieso que todos mis padecimientos jamás han podido compararse con los vuestros, y por lo tanto merecéis aún mucho más que lo que poseéis. Continuad siendo feliz y haciendo buen uso de vuestras riquezas con vuestra caridad, hasta la hora de vuestro fallecimiento. Mandó Sinbad que le diesen otros 100 sequíes, y haciéndole dejar el oficio de mandadero, le admitió en el número de sus amigos, comiendo con ellos en su mesa frecuentemente, para que jamás olvidase las aventuras de Sinbad el marino. Fin de la sección 8. Grabado por Kendall Rick.